Hola, buenas tardes. Soy Gilda Pino, gerente general de Meridian Servicios Geomáticos. Quiero darle la bienvenida a esta nueva actividad de webinar que como empresa estamos organizando y así también agradecerles su interés y participación. Como empresa nos hemos fijado el objetivo de realizar estas actividades a lo menos una vez al mes. El webinar del mes de septiembre ya lo tenemos prácticamente ya programado. Este se llevará a cabo los primeros días de septiembre, así que oportunamente estaremos informando a través de nuestras redes sociales el día y fecha preciso, así también como la temática que vamos a tratar en esta nueva actividad y el link para que entonces puedan también inscribirse y luego ingresar a la actividad. Los webinars anteriores están puestos a disposición a través de nuestra página web. Si ustedes ingresan en ella, encontrarán que hemos creado un menú específico para nuestras actividades de divulgación. Y en este menú entonces podrán encontrar los videos de los webinars anteriores, los cuales entonces podrán consultar si así lo requieran o necesitan. El día de hoy hablaremos sobre topografía. En el desarrollo de nuestras actividades profesionales nos hemos dado cuenta que a veces hay bastantes dificultades para determinar qué metodología y qué tecnologías son las apropiadas para realizar uno u otro tipo de levantamiento, en el entendido que todos los levantamientos son distintos. Es así como empresa hemos tratado de hacer una sistematización de los distintos aspectos, factores que se deben considerar a la hora de determinar qué metodología, qué tecnología usar para un levantamiento topográfico. Es así como hablaremos de imágenes satelitales, de imágenes de radar, de láser aerotransportado o tecnología láser, eh, levantamientos aerofotogramétricos con dron, topografía clásica y abordaremos ciertos casos prácticos que nuestra empresa, digamos, llegan a modo de consulta o de inquietudes. Y finalizaremos la actividad con un cuadro esquemático que como empresa hemos un poco pensado, desarrollado y estamos proponiendo a ustedes el día de hoy como una guía para resolver estas distintas inquietudes que vemos que los profesionales que día a día tienen que cotizar estos servicios o hacer un llamado a licitación, a veces hay dificultades para determinar cuál es la mejor forma, cuál es la mejor alcance técnico en cuanto a tecnología y metodología a solicitar. Los dejo nuevamente con don Adrián Morgado, el encargado de nuestro webinar. Él estará a cargo nuevamente de la presentación del día de hoy. Al final de su presentación habrá también algún espacio para consultas. Y yo no obsta a que nosotros permanentemente estamos a disposición de ustedes a través de nuestros correos para responder cualquier tipo de consulta. No, no tengan dudas, no se inhiban en solicitarnos alguna vez algún tipo de apoyo. Nosotros felices de apoyar técnicamente en lo que es nuestra especialidad. Bueno, que disfruten el webinar, los dejo desde ya invitados a la próxima actividad. Nos vemos pronto. Hasta luego. Por favor, Adrián, puedes seguir con tu presentación. Hola, buenas tardes. Eh, Gracias por asistir a este tercer webinar que brindamos como empresa dentro de un espacio que hemos creado como una actividad de divulgación que se llama Lambert el Pangolín, en la cual vamos subiendo nuestros webinars, algunos artículos que lo van a encontrar en nuestra página web que es serviciosgeomáticos.cl, Lambert el Pangolín, que los ven acá en el acceso, y ahí van a encontrar algunos artículos, los webinars y también un espacio para que puedan contactarnos cuando ustedes mandan un mail desde esta página. Es a nuestro espacio de divulgación con alguna pregunta, alguna sugerencia, etcétera. Así que vamos con este tercer webinar que vamos a abordar el tema de alternativas tecnológicas para topografía a diversas escalas. Vamos a partir por hablar a quién va dirigido este webinar, por qué debería interesarles este webinar, cómo se usará lo aprendido y de dónde nace este webinar. Esto es lo que queremos hacer en la primera parte. Decimos que este webinar no va dirigido a geomensores,
topógrafos y cartógrafos que realizan actividades ligadas al levantamiento topográfico, porque creemos que son temas que vamos a abordar en manera muy general. La idea es hacer algo de divulgación, como se dijo anteriormente, y cuando uno trata de hacer divulgación en estos temas necesariamente pasa por tomarse algunas concesiones y generalizaciones muy grandes. Entonces creemos que no es aporte para ellos, pero sí están bienvenidos y bienvenidos también sus observaciones y comentarios. Sí, lo estamos dirigiendo a geólogos, agrónomos, ingenieros, arquitectos en general, gente que realiza actividades ligadas al levantamiento topográfico, sea porque son usuarios de topografía, pero que no necesariamente realizan el levantamiento en sí, o bien lideran proyectos y requieren solicitar servicios de topografía. También a los usuarios de SIG y CAD que manejan información geográfica, a estudiantes y también a gente que levanta información en terreno. La idea es que estos conceptos nos ayuden a no meter la pata, no cometer errores serios al momento de usar o de adquirir servicios de topografía. Quiero partir por una pequeña reflexión que es el tema de una brecha. Esto desde la perspectiva más que nada de la educación. Cuando hace 30 años atrás, las, para, salvo en entidades como los institutos geográficos militares, en términos generales había muy poca tecnología y se concentraba mucho en teodolitos, taquímetros, estaciones totales para el levantamiento topográfico y niveles, o sea, todo óptico. Sin embargo, en los últimos años fuimos ver aparecer los GPS, los LIDAR, radares, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de hoy tenemos una diversidad muy grande de tecnologías para levantamientos topográficos. Pero se va generando una brecha porque explicada por dos razones principales. En primer lugar, hay una brecha en la educación porque la actualización de las mallas curriculares, de la planificación microcurricular, no es rápida. Cambiar un programa en una carrera o un programa en los programas de las diferentes asignaturas, hay que validarlos, aprobarlos y muchas veces demora tiempo, un tiempo largo. Y por otro lado, las tecnologías nuevas van apareciendo muy rápido y son además muy caras, y eso hace que muchas veces sentamos que en las universidades se está lejos de las tecnologías que realmente se están usando. Y pasa que cuando uno estudió en la universidad, después llega al lugar de trabajo y el instrumento que estudió está puesto de adorno en la recepción y no se usa. Yo como profesor, el día de hoy veo que yo soy partidario de que uno debe entender los fundamentos, y en los fundamentos usar instrumentos antiguos es bastante bueno porque nos acerca mucho más claramente a lo conceptual. Eh, por tanto, si entendemos los conceptos, nos vamos después por un hilo para entender cómo funcionan realmente tecnologías que parecen más complejas. ¿De dónde nace este webinar? Eh, yo he trabajado, tengo muchos años de trabajo y he estado como jefe de área de departamentos de cartografía, topografía. También he revisado varias veces topografía, me gusta hacer topografía. También trabajé como en el área de soporte en una empresa de software minero, como consultor, ahora como profesor y también como usuario de sistemas de información geográfica y CAD. He identificado un montón de problemas que se han repetido y un poquito este webinar está basado en eso, en problemas de cómo entendemos la topografía y qué errores se tienden a cometer con respecto a estos temas. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ordenar las tecnologías por cómo funcionan, o sea, en base a sus fundamentos, ver cuáles se adaptan mejor a escenarios específicos y terminar sintetizando todo en un esquema de ayuda. Partamos. ¿Qué tecnología nos permite levantar topografía? Acá tenemos muchas, desde las planchetas de las antiguas planchetas, niveles, taquímetros, estaciones, LIDAR transportado, drones fotogramétricos, drones LIDAR, fotos aéreas, e incluso acá incluí los IMU y Google Earth.
que ya les explicaré en algún minuto por qué, porque los incluí también las imágenes satelitales y aquí los clasifiqué, se fijan en tres grupos. Estos tres grupos tienen una explicación, porque están separados así. Si nos fijamos, el primer grupo, lo que estamos haciendo es medir ángulos y distancias, sea con nivel, con taquímetro, con estación, o con la brújula o los IMU. Lo que están haciendo realmente es midiendo ángulos, y sea por una alternativa, por una vía o por otra. Y en una estación total usamos un láser para medir la distancia, y en los viejos taquímetros usábamos una mira, pero o acá estamos usando una wincha, pero sí lo que estamos haciendo es medir ángulo y distancia. En cambio, en el grupo 2 lo que están haciendo estos instrumentos es medir tiempos, sea con LIDAR para el láser o sea con radar para ondas de radar. Son mediciones de tiempo. Entonces, ¿por qué la dividí de esta forma? Porque es distinta la manera en que percibimos o medimos la precisión de este grupo a este grupo. Y finalmente este tercero, que es estereoscopía, nos fijamos en las fotos aéreas, los drones fotogramétricos y las imágenes satelitales. Al final, para hacer topografía, lo que hacemos es usar estereoscopía. Entonces vayamos con el tema de la precisión. A su mano derecha van a ver este concepto, que lo han visto antes siempre en una diana. Acá no lo vamos a mirar en una diana, se va a ver en el aire, que cuando nuestras mediciones están en un pequeño espacio, hablamos de más preciso. En cambio, cuando son más dispersas, hablamos de que hay menor precisión, o sea, es menos preciso. ¿Cómo entendemos eso y los instrumentos que miden ángulos? Pensemos en lo siguiente. Nosotros acá tenemos una brújula y tenemos una estación total. La brújula, cuando usamos una brújula, probablemente lo que alcanzamos a medir es solamente con un grado. ¿A qué me refiero? A que nosotros, usando esta brújula, cada una de las líneas que tiene el limbo, de las marcas que tiene el limbo, me están marcando un grado. Así que, por ejemplo, con un grado, yo puedo medir, esto es 279. Claro, a eso puedo llegar, pero no podría decir es 279,4 porque no voy a ver líneas que me marquen ese coma 4. Entonces, pensemos en eso. Si nosotros lo que más podemos medir es un grado, en una distancia de aproximadamente 2000 metros o de 2000 metros, y por trigonometría, sabemos que un grado acá me va a encerrar 35 metros. O sea, cuando medimos a 2000 metros, nuestra medición se va a mover en un espacio, que es al final el concepto de precisión, de 35 metros en 2000 metros, en 20 metros de 80 centímetros de lo que nos estamos moviendo. Pero comparémoslo ahora con una estación total. Con una estación total es capaz de medir al segundo. O sea, quiere decir que cuando yo mido instrumentalmente, lo que me estoy moviendo es apenas un centímetro en 2000 metros. Esto producto que yo puedo medir al segundo. ¿Se fijan cómo llevamos este concepto de lo más preciso, menos preciso, a mirarlo desde la perspectiva del ángulo? Ahora miremoslo desde la perspectiva del otro grupo, en lo cual directamente nos están entregando coordenadas y el instrumento midió tiempos. Un GPS o un GNSS, más específicamente, navegador, cuando me entrega coordenadas, lo que me está dando por la precisión instrumental es me está diciendo que el punto que él está dentro de una circunferencia de 2 metros de radio, ¿verdad? Ahí adentro está mi medición. Yo estoy parado dentro de una esfera de 2 metros en la cual podría estar parado acá, 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 acá. No lo sé porque esa es la precisión del instrumento. Un GNSS geodésico, esa esfera se achica a 8 a 10 milímetros. O sea, pensemos la diferencia enorme que hay tanto en este instrumento y en este otro, como en este instrumento y en este otro para precisiones que son distintas, las angulares y las de punto, precisión de los puntos. Ese concepto es el que vamos a tratar de entender. Acá lo que estamos diciendo no es
que esto sea mejor o esto sea mejor que esto o el otro sea mejor que el otro, sino que cada uno se va a adecuar a un tipo de trabajo específico. En el caso de la estereoscopía, cuando hablamos de estereoscopía, la precisión principalmente va a depender de la escala de la foto que nosotros hayamos tomado. O sea que ya entendimos los tres grupos que habíamos clasificado. Vamos con el concepto de escala. En cartografía nosotros hay un valor que se dice que en el papel, lo que uno puede representar en papel es medio milímetro. Medio milímetro de papel, independiente de la escala. O sea, estamos hablando de que en un mapa 1 a la millonésima, o sea, un plano 1 a 100, lo que lo mínimo que yo puedo representar es medio milímetro. Pero ¿qué representa medio milímetro en terreno en distintas escalas? En la escala 1 a 100, ese medio milímetro son 5 centímetros en terreno. O sea, es decir, prácticamente el ancho de una cajetilla de cigarro es más o menos lo que yo me va a quedar representado como medio milímetro en escala 1 a 100. En escala 1 a 5000 eso ya se transforma en 250 centímetros, o sea, en 2 metros y medio. O sea, ¿cómo lo debemos entender? En escala 1 a 5000, cualquier cosa inferior a 2,5 metros no es representable, no aparece ya en mi producto cartográfico. En el 25.000 ya estamos hablando de 12,5 metros y pensemos en las 50.000 en que hablamos de 25 metros. Si nosotros pensemos en un objeto del tamaño de un auto, eh, claro, recién en la escala 1 a 10.000 todavía podría pensar que alcanzaría a representarlo prácticamente como un punto. De ahí a las escalas más grandes, ¿verdad? Puedo representarlo, pero para acá ya desaparece. ¿Ok? Eso es muy importante porque tenemos que entender que el concepto de escala está completamente asociado al tema de la precisión. Vamos con los casos que les comentaba de que no debemos hacer y que, como les comenté, son solo casos reales. Se realiza una topografía con un dron fotogramétrico a escala 1 al 5000. Recibimos la topografía y el proyecto yo lo miraba y decía, bueno, tenemos un problema, porque cuando yo voy con mi instrumento por un camino, resulta que en mi mapa el camino me están quedando los puntos fuera del camino. Algo pasa, algo malo hay con la topografía. Y aquí hay que hacer un alcance. En ese caso, en ese ejemplo, no había un informe de topografía. Todo trabajo topográfico, por chico que sea, debe ir acompañado de un informe. En este caso no lo había y cuando logramos contactar al topógrafo que realizó el trabajo, el topógrafo me comentó que por instrucciones de la persona que había encomendado el trabajo, se georreferenció de la siguiente manera. Se partió con un GPS navegador para dar un punto de amarre. Y luego, quedémonos hasta ahí. Como vimos en la lámina anterior, si estamos 1 al 5000, estamos hablando de que medio milímetro son 2,5 metros. Por tanto, si acá estamos hablando de que la precisión es 2 metros, no debería andar tan mal haberme posicionado con un navegador. No debería andar tan mal, ¿correcto? Pero entonces, ¿qué explicaba el tremendo error que yo veía en el mapa? Lo que pasó fue que para orientar el modelo habían usado una brújula. Y eso implica que yo, cuando mejor mido, voy a tener 35 metros de diferencia. Ahora eso es cuando mejor mido, pero probablemente si está en una medición no muy precisa, esto aumente. Por tanto, claro, mi modelo estaba rotado y en algunas zonas podía llegar a 60 metros de corrimiento. Eso es porque no usé el instrumento adecuado. Pero pensemos en una cosa, si yo en vez de haber usado solo un punto con el navegador, hubiese usado dos puntos, o sea, hubiese orientado además usando el GPS navegador, probablemente el resultado hubiese sido bastante aceptable para la escala 1 a 5000. No estoy diciendo que
deba ser así, pero no nos hubiésemos dado cuenta y nos hubiese servido eso. Ahora, este primer error hay que reflexionarlo, porque la topografía en sí, lo que se hizo con el dron fotogramétrico, no está mal. Entonces es un paño que está bien, pero está mal posicionado y probablemente esto bastó con tomar puntos bien medidos, que en ese caso usé, me acuerdo, un GPS geodésico, le puse un trío de puntos, roté, ajusté y el modelo quedó bastante bien, o sea, no perdimos la topografía, ¿correcto? ¿Dónde estuvo el error? En no usar el instrumento correcto. En este caso, la brújula. También el navegador era cuestionable, pero pasaba. Vamos con un segundo caso. Dice, se han hecho varios caminos, así que necesito hacer nuevamente el levantamiento. Esto hablamos de actualización de topografía o de cartografía. Esto también tiene mucho que ver con la escala de nuestro producto. Si nosotros, por ejemplo, este levantamiento sido hecho con LIDAR, se tiende a pensar que para respetar esa precisión debería volver a hacer el levantamiento con LIDAR. Y no necesariamente es así. Pensemos que con GPS geodésico, con una estación total, podemos alcanzar las precisiones de acuerdo con la escala que está el producto cartográfico. Y para actualizar eso, puedo combinar tecnología. O sea, mientras nos mantengamos en las precisiones y entendamos lo que estamos haciendo, podemos combinar tecnología y hacer un proceso de actualización de cartografía en forma rápida y precisa, mezclando tecnología. Vamos con otro caso. Este es un caso bien particular y que me ha pasado creo que 3 veces. En 3 veces me han dicho las personas a cargo del proyecto que el topógrafo dijo que el proyecto está justo en una zona con mala cobertura GPS y por eso hay que hacer todo con estación total. Salvo que yo esté en un cajón muy cerrado, y eso incluso así es bastante difícil de ver, de encontrar ese caso, lo que es muy difícil que el día de hoy no tengamos buena cobertura GPS, sobre todo o GNSS, sobre todo con los GNSS. ¿Por qué? Recordemos que un GPS como tal, un instrumento que es exclusivamente GPS, está usando solamente los satélites de la constelación GPS, que es el sistema norteamericano de posicionamiento global. Pero los GNSS no solamente usan la constelación GPS, sino que también usan las otras constelaciones, por ejemplo, GLONASS o la constelación Galileo. Por tanto, la cantidad de satélites que yo puedo llegar a agarrar con mi instrumento, aunque tenga poco cielo, es alta. O sea, en general, cuando nos encontramos con esto de que alguien dijo que había muy poca cobertura, probablemente se deba a que bien él no tenía un GNSS y solamente tenía un GPS, o bien que quería hacer el trabajo con una estación total, lo cual era totalmente válido, pero para justificarlo, que seguramente le dijeron, no, mira, acá hay que hacerlo con GPS, dijo que no había buena cobertura cuando realmente la había. Esto me lo he encontrado ya más de una vez. Vamos con otro caso. Necesito una topografía 1 a 5000 del proyecto para exploración minera y me sale tan caro amarrarme a un IGM como el levantamiento. Este es un caso bien particular. Hay zonas donde realmente tenemos muy alejado y complejo el tema de amarrar nuestro proyecto. Sobre todo por ¿qué? Porque no todos los puntos IGM están. Hay muchos que de repente los rompen, los sacan. Entonces cuesta. Ahora, en este caso, si yo no estoy haciendo un proyecto de ingeniería que me requiera certificar que estoy amarrado a un punto IGM, yo podría perfectamente eh, usar un sistema alternativo. En este caso, esa antena que ven ahí es una antena de un sistema que tiene correcciones Atlas Link. ¿Qué quiere decir eso? Que va recibiendo correcciones vía un sistema de comunicación, que en este caso lo que uno usa es el celular, y se hacen lecturas largas de
Recuerdo en este proyecto usé lecturas de 2 horas y alcanzamos una precisión de 5 a 6 centímetros por punto. Eso quiere decir que para la escala de trabajo de nosotros, que era 1 al 5000, era suficiente. Voy a volver atrás con la... Piense que la escala del 5000, yo estoy hablando de 2,5 metros. Por tanto, si mis puntos donde me estoy amarrando estoy a 5 a 6 centímetros, es bastante bueno. Ahora bien, como en el caso que miramos, el primer caso que les mostré, también yo voy a generar una topografía y si el día de mañana puedo chequear y corregir mi amarre, no implica que tenga que hacer la topografía de nuevo. Si la topografía está bien hecha, va a haber un ajuste de coordenadas, pero la topografía la mantenemos. ¿Mm? Vamos con otro caso. Como mi proyecto es minero, necesito que todo esté en pesar del 56, pero el provisorio sudamericano del 56 o el sudamericano del 69. Se han pasado los dos casos en que trabajos que fueron hechos completamente con tecnología GPS o tecnologías nuevas y pensando que el requerimiento minero exige el uso de los sistemas locales, de referencia local antiguos, eh, hacen todo y no se respalda la información original en el sistema geocéntrico como el WGS84 o amarrado a Sirga. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos que entender los sistemas geocéntricos, los sistemas como el WGS84, son mucho más precisos para nosotros que los sistemas antiguos y locales como el PSAT 56 o el SAT del 69. Yo puedo trabajar todo en Sirgas o vinculado a Sirgas y hacer después la transformación a pesar del 56 y eso no tiene ningún problema. Lo que sí no es recomendable es que yo haya usado esa tecnología y me haya quedado solamente con la información del PESAT del 56 porque al devolverme puedo tener una suerte de pérdida de precisión. Así que entendamos, el camino y la recomendación es siempre trabajar en los sistemas geocéntricos y transformar, la transformación no es compleja, transformar solamente para los requerimientos específicos a sistemas de referencia local. Vamos con el caso número 6. Necesito un levantamiento 1 a 1000, pero con curvas cada medio metro. Esto es algo que es muy común para nosotros. Lo- los clientes, por supuesto hay clientes que tienen casos específicos, pero en general tienen que entender que la equidistancia de las curvas de nivel y la escala de levantamiento están en una norma. Cuando nosotros hablamos de una norma, estamos diciendo que está contenida, o sea que cuando yo digo necesito un levantamiento a escala, por ejemplo, 1 a 1000, estoy hablando de equidistancia de curvas cada 1 metro. Y si hablo de 1 a 500, estoy hablando de equidistancia de curvas cada medio metro. Por ejemplo, para los levantamientos terrestres. Eso es parte de la norma. No es necesario especificarlo. Ahora, fíjense que en esa tablita que les estoy mostrando también está expresada la precisión, la tolerancia de precisión que se recomienda o que se exige para cada una de las escalas. Ahora, ¿de dónde sale esta norma? Ese es el famoso Manual de Carretera Volumen 2, que es el que ve Ingeniería Básica, aspectos geodésicos y topográficos. Si bien esto sale del MOP, ¿verdad?, de la Dirección de Vialidad, es aplicable a prácticamente todas las áreas de quehacer en lo que se refiere a temas de topografía y geodesia. Y es bueno para tener una topografía o una cartografía realmente rigurosa, ajustarnos a ellos. Salvo cuando los requerimientos de la empresa sobrepasan los requerimientos de la normativa en términos de precisión, uno se adecua a los de la empresa. Pero en general, esta debe ser la norma de todos. Pasarse por sobre esta norma, eso nos puede llevar a problemas. ¿Ok?
El caso 7 es un caso un poquito más específico y que me va a tomar un par de minutos más explicarlo, pero vamos allá. Quiero que me saque de la cotización los trabajos de nivelación y de modelo geoidal. Nosotros, cuando trabajamos en labores de ingeniería de detalle, siempre es recomendable hacer un análisis del modelo geoidal de la zona, sobre todo cuando hablamos de tramos muy largos, por ejemplo, eh, carretera, camino, ducto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piensen ustedes que los sistemas de referencia geocéntrica, ¿verdad? O sea, como Dolegio 84, nosotros estamos ocupando siempre, estamos usando uno de los modelos geoidales que existen, el que mejor se adecue. Pero los modelos geoidales en general son bastante gruesos o no son no cubren el tema del detalle. Ahora, ¿cómo mejoramos este modelo geoidal? Lo mejoramos haciendo nivelación geométrica, es decir, llevando una nivelación geométrica en paralelo a la nivelación que estamos haciendo con los GPS. ¿Esto para qué? Para que podamos ver cómo se está comportando la diferencia entre el elipsoide y el modelo geoidal, ¿verdad? Y podamos modificar el modelo a que se ajuste mejor. Esto es recomendable y o debería estar en todos los trabajos de ingeniería de detalle. Sacarlo puede llevarnos a problemas mucho mayores, así que es una buena recomendación. Si quieren, en algún minuto podemos hacer un artículo o hacer incluso un webinar sobre estos temas, porque son un tema que es bastante entretenido, muy bonito y realmente es necesario profundizarlo mucho más de lo que podemos hacer en este espacio. ¿Mm? Con el SIG puedo generar curvas de nivel cada medio metro a partir de las curvas cada un metro. Evidentemente, nosotros podemos interpolar curvas y si yo tengo curvas cada un metro puedo tener que sacar curvas cada un milímetro por interpolación, pero eso no significa que esté agregando información. Eso no es así. Cuando yo levanto información en terreno, estoy levantando información de la realidad y aportando datos. Interpolar no es aportar datos y esto realmente uno debería entenderlo y sin embargo es muy común que la gente crea que con meter curvas por interpolación mejora algo. Ojo, lo que estoy diciendo es porque si nosotros tenemos que adecuarnos a una cantidad de datos para una determinada topografía. O sea, si yo tengo la cantidad de datos requerida para un levantamiento 1 a 1000 es muy distinta que la cantidad de datos que requiero para un levantamiento 1 a 10.000. Por supuesto que si yo tengo todo levantado con 1 a 1000, puedo simplificar y llevar 1 a 10.000, pero interpolando no puedo llevar una de 10.000 a una a 1000. Este caso me lleva a pensar también en otro caso que se da comúnmente. Si yo tengo una ortofoto, pensemos, una imagen en que los píxeles tienen de resolución espacial 10 metros por 10 metros, dividir el píxel no me aumenta la resolución. Una cosa es que yo tenga los píxeles más chicos, pero esos 4 píxeles vecinos van a tener el mismo valor. No voy a estar diferenciándolo. Entonces, esto es otro error común que la gente siente, que puede dividir los píxeles y que va a aumentar la resolución. Y esto no es así. Así que ese es el caso 8 que quería explicarles. Vamos ahora y muy rápidamente a las principales labores de la topografía. Nosotros hacemos principalmente 4 actividades. Mm, Una es cuando llevamos coordenado un proyecto, que lo amarramos, lo vinculamos, hacemos una red, ¿verdad? Cualquier pega de medición, que es tema de la geodesia, ¿verdad? O de los geomensores.
Y otra cosa muy distinta es cuando hacemos el levantamiento en el cual ya tenemos puntos en nuestro proyecto y estamos levantando puntos con los cuales vamos a generar, sea planimetría o altimetría. O otra labor muy distinta es cuando estamos haciendo nivelaciones, ¿verdad? Que estamos ahí, la Z es la que está mandando. Y otro tema es el replanteo, que cuando nosotros, por ejemplo, decimos mido en mi mapa y digo aquí voy a construir algo y voy a terreno con las coordenadas que tomé de mi diseño y las planteo o las marco en terreno. Eso es un replanteo. Entonces miremos ahora las tecnologías de acuerdo con las labores. Si nosotros ordenamos, por supuesto que el amarre a proyectos, el poner puntos en proyecto implica el uso de teodolitos, taquímetros, estaciones totales y por supuesto los GPS geodésicos. En nivelación, como no vamos a enfocarnos mucho en nivelación, por ahora voy a dejar el nivel de ingeniero. Sé que no es la única herramienta, pero es lo que por ahora quiero dejarlo así. Y en el replanteo también, taquímetros, teodolitos, estaciones totales y GPS geodésicos, o sea que igual que en el amarre, pero veamos el tema del levantamiento. Vemos que tenemos un montón de tecnologías dedicadas a levantar puntos, que van desde LIDAR, fotos aéreas, brújula, los GPS mismos, imágenes, sea, aquí estoy hablando en términos generales, sea para planimetría o altimetría, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a explicar dentro de esta gama para qué sirve mejor cada una de ellas. ¿Ok? Y esa es la última parte que vamos a ver en este webinar. Ok, miremos ahora de estas tecnologías que nos sirven para el levantamiento, cómo, dónde se aplican mejor o cuáles son las características para un uso correcto o recomendado de cada una de ellas, incluyendo incluso al famoso Google Earth. Voy a ir a la página web, esta es la página web de Meridian, donde ustedes van a poder acceder a la lámina que preparamos para entender estos puntos. El, en nuestra página principal, si ustedes acceden acá a la foto que dice Vanguardia Tecnológica, se va a abrir una página que trae esta lámina. Por favor, si alguien desea esta lámina para descargarla como PDF, por favor, mándenos aquí en Lambert el Pangolín su registro y nos solicita y le mandamos por correo electrónico una versión de la lámina en PDF. Vamos entonces. ¿Qué tenemos en esta lámina? Si ustedes se fijan, pusimos acá, sobre un modelo, ¿verdad? Las distintas tecnologías, aquí faltan algunas que las vamos a ir mencionando de a poquito, pero las distintas tecnologías y algunas variables que vamos a ir considerando como herramientas recomendadas. Primero que nada hablábamos de Google Earth. Yo he visto que muchas personas hacen de pararse en el Google Earth e ir levantando algunos puntitos, anotando las coordenadas o armándose una tablita con puntos y alturas para armar una suerte de modelo. Si bien esto es válido, digamos, y nos sirve para algunas escalas o trabajos muy generales, en general es poco recomendado. Piensen ustedes que también ustedes podrían usar para cuando necesitamos algunos datos de ese tipo, por ejemplo, algunas imágenes o información disponible de radar como SRTM. SRTM es un proyecto súper interesante que esta es la página web que es www.jpl.nasa.gov SRTM. Es un proyecto muy interesante que no es precisamente un satélite, fue una misión hecha en base a un transbordador, que al final tenemos imágenes, modelos de prácticamente toda la superficie. Hay un catálogo que uno selecciona y toma un área y puede obtener modelos que son bastante buenos para escalas, yo diría escalas como 50.000, 100.000, etcétera, etcétera, que nos van a permitir hacer un modelo
de elevaciones bastante aceptables. Por supuesto, eso imaginen además combinarlo con una imagen de satélite para generar un modelo digital de elevación, logramos un producto bastante bueno. Otro producto que es interesante de mirar es cuando yo solamente necesito planimetría. El día de hoy tenemos productos de imágenes satelitales que tienen alta resolución y sirven para hacer planimetría. Pensemos también si yo quiero vectores y quiero trabajar con información de ese tipo y no tengo recursos y quiero optar por información que sea gratuita, una alternativa es, por ejemplo, trabajar con eh, imágenes que pueda bajar directamente desde la NASA o directamente, por ejemplo, vectores como eh, de algún OpenStreetMap, que ahí voy a encontrar algunos vectores. Eh, pero vamos uno a uno con las tecnologías que hablábamos. Cuando nosotros hablamos de la brújula, porque la brújula se sigue usando, la brújula sigue usando principalmente por geólogos y es súper recomendable en trabajos de pequeño cuando ellos están midiendo estructuras, lineamientos y están en un trabajo de campo, se va a aportar siempre muy bien. Ahora la idea es que esas no sean superficies extensas, sean en superficies pequeñas y uno puede acompañar el trabajo del geólogo poniendo estacas que después uno levanta directamente las estacas con un GPS geodésico o con una bata, con un stop and go y da apoyo al trabajo que ellos van haciendo. Siempre, por supuesto, tener ojo, recomendación fundamental, tener ojo que ahí hay que hablar de la declinación y ojo ajustarlo al norte UTM y no al norte, no solamente declinar en base al norte magnético, al geográfico, ¿no? Sino directamente al UTM. Entonces mencionamos ya el tema de las brújulas, hablamos también un poquito sobre por qué mencioné a Google Earth. Una, un, los IMU, que lo mencioné que iba a explicar por qué había incluido los IMU. Los IMU son un componente básico de los sistemas LIDAR y de otros sistemas de levantamiento. El IMU al final es un colector y está basado en giroscopio. Entonces, que hace las correcciones de la posición de la nave que lo está moviendo. Ahora, ¿por qué lo consideré como algo de levantamiento? Porque en sí, si bien esto va siempre trabajando en conjunto con el GPS. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos por un túnel que perdemos la señal de GPS, al final es el IMU el que nos está llevando el trazado de por dónde vamos. O sea, también es un sistema que está midiendo distancias y ángulos. ¿Ok? Por eso lo mencioné y no lo quise dejar afuera. Y también vamos a encontrar que no todos los IMU son iguales. Hay diferencias enormes entre precisiones de uno de otro y por supuesto también en precio. Pero vamos a nuestra lámina. Lo recomendable, por ejemplo, para los drones fotogramétricos, vamos a partir por los drones fotogramétricos. El dron fotogramétrico, por lo general, tiene que considerar dos cosas. Los drones son ideales para superficies, llamémoslo medianas, hablamos de escalas, nosotros podemos adaptarnos desde escalas 1 a 500, 1 a 5000 con drones fotogramétricos, funcionan bastante bien. La idea es que no encontremos diferencias de altura en la zona que vamos a levantar muy significativas porque ahí se complica un poco la cosa. Siempre el trabajo de los drones fotogramétricos va apoyado por un trabajo de apoyo con GPS, ¿no? Eso es lo que le da la métrica y el amarre requerido. ¿Dónde no me conviene o dónde puedo tener limitado? Un dron fotogramétrico al final está obteniendo imágenes con las cuales nosotros vamos a hacer estereoscopía. O sea, vamos a hacer es una fotogrametría basada en drones. Por tanto, donde yo veo funciona bien. Entonces quiere decir que puedo trabajar bien donde hay baja o nula vegetación e incluso algunas partes en que yo tengo vegetación media. Cuando la vegetación es ya bastante más cerrada, es difícil trabajar con un dron fotogramétrico. Entonces,
restringamos el uso de los drones fotogramétricos a superficies más bien pequeñas, porque si no es tantas las veces en que hay que hacer cargar y cambiarse y tirar otro vuelo que deja de ser muy operativo por términos de tiempo. Y concentrémonos en que donde tengo poca vegetación funciona súper bien. Para alta precisión, cuando son levantamientos pequeños, todavía la topografía convencional es una súper buena alternativa, y también la topografía convencional y la geodesia son la base de todos estos trabajos en el apoyo de lo que es amarrarse. Si bien no hemos hablado acá de herramientas de batimetría, entendemos que todas las zonas que están cubiertas por agua están con temas batimétricos, ¿no? Tenemos que usar tecnología de batimetría con ecosondas, ¿verdad? Ahí también da para conversar mucho sobre el tema entre los tipos de ecosondas que podemos usar. ¿En qué caso nos conviene usar LIDAR? LIDAR tiene una gracia muy grande, y es que recuerden que, por ejemplo, el LIDAR aerotransportado son tantos pulsos de láser que estamos hablando aproximadamente de 4 puntos por metro cuadrado, 12 puntos por metro cuadrado, y que incluso podemos llegar hasta 20 puntos por metro cuadrado dependiendo de tanto de la plataforma como del equipo que estamos usando. La gracia es que en estos pulsos, que son al final se suman en nubes de millones de puntos, es que si estamos trabajando en zonas donde hay muchísima vegetación, que es lo que está mostrando esta imagen, nosotros tenemos muchísima vegetación, los pulsos van a pasar, muchos de los pulsos van a pasar por entre las ramas y tocar superficie. En un proceso de clasificación posterior, uno va clasificando, como bien dije, y logra una representación buena de la superficie bajo una vegetación en zonas donde no hubiese sido posible hacerlo con métodos como los drones fotogramétricos. Ahora, también existen drones con LIDAR. El dron con LIDAR es buenísimo, pero también quedamos un poco limitados por la autonomía de vuelo de los drones. Entonces ahí es cuando conviene mucho más el LIDAR aerotransportado para proyectos de alta precisión, ingeniería de detalle, líneas, construcción de caminos, al igual que zonas extensas de mucha vegetación. Por supuesto que el LIDAR aerotransportado es la mejor alternativa. Eh, Yendo a las son a escalas mucho más eh, pequeñas, escalas que hablamos de escalas 20.000, 30.000, ya ahí realmente podemos empezar a usar distintos tipos de imágenes. Las imágenes de alta resolución, ¿se acuerdan? Estamos hablando de píxeles de medio metro, píxeles muy pequeños en tamaño, nos permiten hacer buena planimetría. También tenemos sistemas con los cuales algunos tipos de satélites que nos permiten hacer fotogrametría para hacer modelos de zonas bastante grandes. También está una serie de imágenes de radar. Las imágenes de radar satelital, nos permiten hacer topografía de zonas muy extensas en que probablemente tengamos mucha cobertura de vegetación, y el radar es capaz de atravesar la vegetación. O sea, como ven, tratamos de sintetizar en esta lámina las distintas alternativas, las distintas tecnologías y cuál es su aplicación en cada una de las áreas. Yo creo que es bastante clara como es, y de acuerdo con la vegetación. Ahora, en algunos puntos les comenté los problemas, por ejemplo, con las diferencias de altura con los drones fotogramétricos, que se limita un poco. También hablamos en una parte del webinar de cómo amarrar una zona de levantamiento cuando no teníamos acceso a un punto IGM o era muy costoso. Vimos algunas alternativas. Cuando nosotros ya entendemos la cantidad de alternativas que tenemos y hemos visto cómo se adecua cada una de ellas a distintas escalas, a distintos niveles de vegetación, a, a requerimientos distintos, vamos a poder entender mucho mejor que podemos sacar el máximo beneficio de nuestra topografía sin gastar recursos de forma significativa.
Y por supuesto que hay procesos que requieren alta inversión, por ejemplo, los levantamientos líder son palabras mayores en términos, pero nos va a entregar la posibilidad de generar buena topografía de alta precisión para esos requerimientos y además nos permite, recuerden, si yo tengo un proyecto completo levantado con LIDAR, eh, eso no quiere decir que yo puedo hacer con muy buena precisión topografía a escala realmente de trabajo, qué sé yo, 1 a 500, pero eso no quiere decir que pueda hacer un proceso de simplificación para generar productos de escala mucho menores como un 1 a 5000 o un 1 a 10000. Espero que esta información y este acercamiento a las tecnologías haya sido útil para ustedes. Sus comentarios, no dejen de hacernos llegar sus comentarios en nuestro espacio para comentarios de Lambert el Pangolín, donde nos pueden mandar su comentarios, sugerencias o temas que les gustaría que conversáramos. Y encantado, así que espero sus preguntas ahora y tener un espacio de tiempo para compartir un poco más.